Soberano y santo Señor, que su morada está en lo alto y sublime de los cielos. Has escuchado las oraciones de nuestras hermanas. Quedan en sus santas manos, Señor, estas súplicas, estos ruegos. Y en este momento que iniciamos nuestra escuela sabática, venimos ante usted, Señor de la gloria, gozosos y agradecidos porque nos concede un nuevo sábado, un santo sábado sobre esta tierra, estas horas sagradas para continuar el estudio de todas las instrucciones que el Señor dio a su sierva, la hermana White, para que advirtiera a su pueblo los peligros que vendrían a sus hijos al vivir en las ciudades. Sentencias escritas hace muchos años atrás, en donde ella dice a este pueblo remanente que no debiéramos permanecer innecesariamente en las ciudades, que debíamos alejar a nuestros hijos de estos centros de iniquidad, que la vida en las ciudades no cumple con el propósito de Dios, pues en ellas hay muchos peligros, mientras que en el campo el Señor ha tenido para su pueblo múltiples bendiciones de vivir al aire libre, de respirar el aire puro, de recibir la luz del sol, de poder realizar el trabajo que ejercita nuestros músculos y muchas otras cosas que advirtió de los peligros que vemos hoy en día, estamos evidenciando de la vida en las ciudades. Por eso, Señor, agradecidos, vamos a continuar el estudio, pidiendo, Señor, clamándole que cada uno de mis hermanos, de sus familias, han puesto en oración sus propósitos, sus planes para la salida al campo. Como grupo se ha puesto, Señor, el proyecto de este puesto de avanzada. Y por eso rogamos, Señor, que conceda a nuestro hermano Carlos la sabiduría de lo alto, las fuerzas, las energías para el proyecto que está adelantando, que está realizando. Señor, no nos queda, como decía nuestra hermana Elisa, sino dar infinitas gracias por su misericordia, por el cuidado que siempre nos ha prodigado y reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros defectos y clamar que por la obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo podamos cada día vencer, ser victoriosos como el Señor lo escribe y lo espera de cada uno de nosotros, porque ha prometido para cada victoria maravillosas y múltiples bendiciones. Padre eterno, la luz de su Espíritu Santo nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento al estudiar. Y gracias porque tenemos la certeza de que todo lo que hemos venido estudiando ha servido para fortalecer nuestra fe, para que el Señor nos conceda la victoria y no seamos arrastrados por vientos de doctrinas, por doctrinas de demonios que combaten en este mundo, en este momento de la historia de este planeta. Como decía nuestra hermana Adriana, nos conceda en esta semana la oportunidad de hablar o de aprovechar cada oportunidad que nos conceda de mostrarle a las personas la verdad y especialmente lo que sucede, los engaños, las tradiciones, las falsas enseñanzas de lo que encierra esta semana que el mundo celebra.
Todo esto, Señor, lo agradecemos, lo pedimos en el sagrado nombre, en los sagrados méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, un feliz santo sábado para todos, eh, para las familias que les acompañan, para las personas que en un tiempo cercano van a escuchar los temas que están en este canal. Dios bendiga a todos mis hermanos y a sus seres queridos y nos dispongamos entonces para seguir estudiando ya el segundo documento que está en el canal y está en la página web sobre la salida al campo. Hace 8 días alcanzamos a estudiar las tres primeras citas de este libro, entonces vamos a continuar, hermano Carlos, estamos entonces en el segundo documento. No he podido quitar este color, este filtro que tiene mi celular. Un poquitico más grande la letra, hermanos, porque no lo tengo en físico. Si se pudiera agrandar un poquito más, hermano Carlos, gracias. Bueno, me toca acercar mucho más el celular para poderlo leer. Hermanita Argenis, su merced me dice un feliz santo sábado, me dice en qué tamaño ya lo podría observar bien, si es tan amable. Voy a colocarlo aquí para mi celular en forma horizontal para poder, hermano, porque la verdad necesito bastante grande Está bien, en el momento en que usted requiera, solamente nos dice y con mucho gusto estaremos leyendo los hermanos. Por favor, confírmeme si el tamaño de letra está Bueno, bien allí o si requiere un poco más de, de zoom. ya, yo ya lo amplié aquí, ya, hermano. Entonces voy a iniciar y los invito, hermanos, a que continuemos con la metodología que habíamos iniciado el sábado anterior, de que cada hermano va a leer, hace sus aportes, sus reflexiones, igualmente los hermanos que estamos aquí reunidos, eh, podemos intervenir en el momento en que lo crean conveniente. Entonces vamos a empezar con la primera en el día de hoy. Estamos leyendo textos donde eh, se nos muestra que la voluntad de Dios, como lo leímos en el libro anterior, la vida en las ciudades no cumple con el propósito de Dios. Y dice este primer texto, esta madrugada no pude dormir después de las 2. Está escribiendo y contando la experiencia de la hermana, la profeta del Señor. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta, en una reunión. En esa reunión, dice ella, rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Muy claro, son instrucciones establecidas por Dios, no por un grupo de fanáticos como lo expresan algunos, o no
eh, lo que creyó conveniente escribir la señora White o la escritora famosa cuando se refieren a ella, sino que ella está diciendo claramente que son instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades. Y en ese caso específico le estaba rogando a esas familias con las que estaba reunida para salvar a sus hijos. Algunas de ellas, continúa en la otra página, hermano Carlos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. La cita viene de Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 45, que se titula, para referencia, ¿no? Una invitación a vivir en el campo, página 406. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y las mujeres, y con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones, y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Y hace una pregunta bien interesante. ¿Quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que sea una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. La cita es de Mensajes Selectos, tomo 2, página 408, párrafo 1 y párrafo 2. Bueno, vivir en las ciudades Gracias. es una estrategia que se inventó Satanás. Y Satanás ha inventado toda clase de atracciones, de novedades, de diversiones y toda clase de cosas que nos llevan a excitarnos, a subir el afecto por estar dentro de la ciudad. Y las ciudades han llegado a ser como Sodoma y Gomorra, como las ciudades de las llanuras. Por eso, hermanos, es una amonestación que se nos hace a nosotros, al pueblo de Dios. La orden es fuera de las ciudades. Hay muchos que tristemente ven como un sacrificio grande salir de la ciudad, dejar la comodidad de la casa, dejar las habitaciones estucadas, dejar los pisos, dejar esas casas adornadas, enchapadas, eh, con las grandes comodidades del internet, del agua caliente, de tener una habitación quizás privada, con todos los juguetes. Lamentablemente, muchas personas están considerando esto como una gran privación, como un gran sacrificio. Están considerando que salir de la ciudad e irse a vivir al campo es algo terrible, un sacrificio, una privación de muchas cosas y obviamente, tristemente van a terminar quedándose en la ciudad. Tristemente es así y no se va a cumplir el objetivo en estas personas de formar el carácter para el cielo. Quizás cuando decidan hacerlo, cuando decidan salir, será demasiado tarde para eso. Adelante, hermanita. Gracias, gracias, hermano Carlos, sí. Y muchas, muchas familias han tomado y tomamos esas determinaciones de no estar en el campo porque veían o veíamos que no habían
los grandes beneficios o las ventajas para nuestros hijos, cuando el llamado y la advertencia del Señor es alejad a vuestros hijos de los centros de iniquidad. Y consideramos y se ha considerado que las grandes oportunidades están en las ciudades, pero son las grandes oportunidades temporales las que el mundo ofrece, no las que tienen peso eterno. Sin embargo, hoy día, pues, mucha gente, inclusive que no son de principios cristianos, están saliendo de las ciudades, están comprando en los pueblos, han querido buscar ya el reposo que no ofrece estas ciudades. La ciudad es un centro de continuo estrés, de continuo temor. Mm, no lo expresan muchas personas que cuando salen de una vez con el temor de que si salen a las 5 de la mañana o un poco más temprano, salen con el temor de que el que viene allá en la esquina, el que está parado allí, ¿qué será? ¿Que me voy a subir al bus, a esos transportes atestados de gente? Y no sabe uno qué situaciones se van a presentar. Bueno, se cumplió la jornada laboral en el día, vuelve otra vez el mismo peligro de salir a buscar los transportes, de llegar nuevamente a casa. Y me decía un hermano que vive en la capital, llega uno y respira profundo. Por fin llegué. Y gracias a Dios llegamos, porque ya eso no podemos decir que es vida. Él mismo me decía, se sobrevive. Y acostumbrados, como decía nuestro hermano, a las casas que brillan las paredes, los pisos, pero muchas de estas cosas, de esas comodidades que uno ve, no son de ellos, pertenecen a las entidades bancarias, pertenecen a muchas instituciones que ofreciendo beneficios, pues se cae fácilmente en esas trampas, y la deuda y todos los compromisos que se tienen suman a ese nivel de estrés que se vive en las ciudades. No es la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios que su pueblo viviera en las ciudades. Hermanita Argenis, permítame, ya que usted menciona esto, eh, el principio del bien común que maneja la doctrina social católica enseña claramente que la propiedad privada no existe, que la propiedad que tenemos en papeles, en el momento en que se requiera para el bien común, le pertenece a todos. Y por eso hablamos desde hace algunos años y vemos que la propiedad privada va a terminarse. Se acaba la propiedad privada y, y te dicen no vas a ser dueño de nada, sin embargo vas a ser feliz. Hay algunas personas que están pensando que son dueñas de sus casas para toda la vida, que son dueñas de sus terrenos, de sus vehículos para toda la vida. Y piensan que porque tienen un edificio, porque tienen un apartamento, ya lo tienen todo. Y eso es un engaño. Eso es un engaño. Estas propiedades no nos pertenecen. Por ahora nosotros disponemos y las podemos vender y tener un recurso para comprar terrenos o arrendar terrenos, pero muy pronto, hermanos. Sí, con los grandes cambios de la economía y con los propósitos de la bestia, no seremos dueños de nada. Por eso es que nosotros no podemos depender ni poner nuestros ojos en la confianza de tener una casa, dos apartamentos, una empresa, porque esto no nos pertenece.
De hecho, si la palabra de Dios dice que somos extranjeros en esta tierra y que un día vamos a tener que salir porque estas ciudades van a ser barridas, hermanos, y estas casas, estas propiedades se van a convertir en obstáculos para salir de la ciudad. Y muchas personas están aferradas a los bienes materiales, a su casa, a su comodidad, y son obstáculos que el diablo ha puesto en nosotros para quedarnos dentro de la ciudad. Y muchas personas están como la mujer de Lot. Y el Señor dijo, hermanos, el Señor dijo claramente, acordaos de la mujer de Lot. Allí en el Evangelio de Mateo dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Y por qué será que el Señor Jesús dijo eso? Acordaos de la mujer de Lot, porque la mujer de Lot no quería salir de Sodoma, porque la mujer de Lot estaba con su corazón en Sodoma, porque estaba amando sus muebles, amando sus cortinas, amando sus paredes, su baño enchapado, amando su jacuzzi, amando la comodidad de su casa, amando su nevera, su televisor. Amaba sus muebles, amaba sus paredes de Sodoma y no quería salir. Si no fuera porque el ángel tomó del brazo a Lot y le dijo, escapa por tu vida, y tomó quizás del brazo a los otros y los sacó a la fuerza, pero el corazón de la mujer de Lot estaba en Sodoma y por eso ella, aunque iba saliendo, su corazón, su mente estaba en su casa, en sus muebles, en sus cortinas, en su carro, quizás en sus cosas. Y por eso volteó a mirar hacia atrás y se convirtió en estatua de sal y se perdió para siempre. Manos, esta es una amonestación bien clara que el Señor nos hace a nosotros, al pueblo de Dios, porque la cita decía, bueno, ¿quién va a ser amonestado? Los que tenemos que ser amonestados somos nosotros, los que profesamos ser el pueblo de Dios. Al mundo no lo vamos a amonestar a que salga de las ciudades. Es al pueblo de Dios, es el pueblo de Dios los que estamos necesitando que se nos amoneste de esta manera. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Sí, hermano, esta amonestación es para nosotros. Si uno tiene una conversación con una persona, ¿me están escuchando, hermanos? Sí, claro que sí, hermanita. Sí, sí, hermano. Si uno tiene una conversación con personas, yo pues cierto día estábamos conversando con una compañera de trabajo y yo le decía sobre el deseo de vivir en el campo y me dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? En lugar de eso, ahorre y vaya, métase en 2 apartamentos, déjele a sus hijos la, esas herencias, a cada uno un apartamento, pues como ellos no van a tener derecho a una pensión porque eso se va a acabar, entonces más bien piense en eso, cómo va a coger por allá. Sí, eso no es para las demás personas porque eso lo ven locura, ¿sí? Eh, entonces, eso es para nosotros porque pues ellos no conocen, no saben de estos principios, no conocen los escritos de Elena de White. Sin embargo, yo pues aproveché para mostrarle, como en estos días estábamos estudiando ya esto, para mostrarle cuáles eran las grandes ventajas o beneficios que ella exponía había en las ciudades. Y pues finalmente dijo, sí, claro, sí, se han visto hay muchos casos de los muchachos que se pierden en las ciudades, pero no, 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 eso no hay que pensar en eso. Bueno, entonces, esta amonestación es para nosotros. Alguna vez hablando con una persona de la corporación sobre la salida al campo, entonces ella me decía, pero no, ¿cómo nos vamos a vivir allá en cualquier rancho? La gracia es ir a estar mejor de lo que estamos aquí. Y además tampoco por allá metido tan lejos, no, porque vamos a tener que estar frecuentemente en contacto aquí con el comercio, con todo. Entonces, miren digamos, el error que hay en estas personas
de ir al campo a vivir mejor de lo que se vivió en la ciudad, con su buena camioneta, con su casa con piscina y estar pues comprando, beneficiándose del comercio. Entonces, por eso esta amonestación es para nosotros y de lo que implica tener claro el propósito de ir a vivir al campo, con propósitos claros como el Señor lo ha dispuesto. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo tengo aquí problemas, ahora sí. Le va a pedir el favor a la hermana, ya mire por acá en la lista. Vamos a empezar con la hermana Jimena. Sí, la hermana Jimena, con la cita que sigue. Bueno, mientras Jimena se acomoda aquí en el PC, eh, quiero decirles, hermanos, que de verdad que eso cobra mucha importancia cuando lo estudiamos de esta manera, ¿verdad? Así que pedimos a los hermanos que estén muy atentos, por favor, para poder estudiar esta parte, ¿no? Que estamos aquí estudiando. Bueno, adelante. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. El Señor desea que su pueblo se traslade al campo para que puedan establecerse en la tierra, puedan cultivar sus propias frutas y hortalizas, y donde sus hijos puedan ser criados en contacto directo con las obras de Dios manifestadas por medio de la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Ese es mi mensaje. La verdad debe ser dicha, ya que sea que los hombres quieran escucharla o pasarla por alto. Las ciudades están llenas de tentaciones. Debiéramos planificar nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esta contaminación. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Bueno, esta cita es muy valiosa como todas, ¿verdad? Si nosotros decimos ser el pueblo de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, pues tenemos que salir de las ciudades. Es una orden de Dios, es una señal de obediencia y es un deseo de Dios que el pueblo de Dios se traslade al campo, ¿sí? Una de las razones y la principal razón es para que allí podamos, como decía la cita anterior, para aprender su voluntad y sus caminos, ¿sí? También para cultivar nuestras propias frutas y hortalizas, donde nuestros hijos puedan ser criados en contacto directo con las obras de Dios, manifestadas por medio de la naturaleza. Entonces el Espíritu Santo, a través de la profeta de Dios, nos dio este mensaje al pueblo de Dios. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Hermanos, y aquí esa parte llamó la atención, ¿no? La verdad debe ser dicha, ya sea que los hombres quieran escucharla o pasarla por alto. Oh, hermanos, yo no sé si te recuerde a ti también, como a mí me ha recordado en esta mañana, esta frase, ¿sí? La verdad debe ser dicha, ya sea que los hombres quieran escucharla o pasarla por alto. El Señor le dijo a Ezequiel, les vas a dar la amonestación, les vas a hablar de mi parte, escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde. Hermanos,
nosotros sabemos que eh, muchas personas escuchan este mensaje y y prestan oídos sordos. Ya son frases de cajón para ellos. Una más y tristemente se olvidan del mensaje. Sí, hermanos, estos momentos donde amonestamos, donde llamamos, son tenidos en cuenta en el cielo. Y si alguna vez alguno de nosotros se pierde o alguno de nuestros hijos se pierde, el Señor nos va a hacer caer en cuenta que recibimos el mensaje, que Él nos habló de mil maneras. Y no solamente la trampa es para los jóvenes, sino también para los de más edad, dice. ¿Sí? No solamente los jóvenes, sino también los de más edad. Muchos de los jóvenes y también los de más edad, dice que serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Entonces, esto, hermanos, cobra importancia, estudiarlo así, detenidamente, analizándolo con oración, no por entretener ni por sembrar amarillismo ni extremismo, sino como tomándolo como la palabra que proviene del Espíritu Santo. No solamente la trampa es para los jóvenes, sino también para nosotros, los adultos, los ancianos. Muchos estamos siendo entrampados en la ciudad, entretenidos, distraídos y creyendo que tenemos una seguridad al tener una casa propia, quizás buscando una falsa seguridad en perdóname la expresión, hermanos, en una maldita pensión que esperamos del gobierno. Creemos que con tener asegurada una pensión ya tenemos el futuro asegurado. Y hermanos, nos olvidamos que dentro de muy poco, aún ese dinero, para reclamar ese dinero, se nos requerirá tener la marca de la bestia. Nosotros tenemos que buscar refugio en Dios porque Él ha prometido ser nuestro sustentador. Para el pueblo de Dios que ama a Dios y guarda sus mandamientos, sus aguas y su pan, su comida estarán seguras. Nosotros no podemos entrar a depender de una renta, de una pensión. Muchos han sido entrampados a recibir la ayuda que la bestia, el gobierno les está dando a través de los adultos, del adulto mayor recibiendo dineros de la bestia, acostumbrándose a depender del sustento que da la bestia, sin pensar, hermanos, desconfiando de nuestro proveedor, buscando ingresos, buscando alternativas, supuestamente para tener un futuro mejor. Pero si nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, de donde esperamos cielos nuevos y tierra nueva, estas casas, hermanos, que contienen humedades, moho, y donde el orín y la polilla destruye, no son nada comparadas con lo que el Señor está preparando para nosotros en esa gran ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en esa ciudad donde las calles son de oro, hermanos, sus puertas de perla. Qué bendición poder pensar, hermanos, que esto no es nada comparado con lo que el Señor está preparando para los que le aman. Y de esta manera, tener esto por basura, hermanos, por basura. Ahora que podemos vender, hermanos, hagámoslo a tiempo para poder adquirir un terreno en alquiler, en renta quizás, o comprarlo mientras tengamos que irnos a otros lugares. Adelante, hermanita. Hermanita Argenis, Sí, yo también hermana, quería hacer ahí adelante. permítame. En la cita también dice, las ciudades están llenas de tentaciones, ¿no? Las tentaciones tanto para los niños, los jóvenes y para nosotros mismos están a la puerta de nuestra casa. Es muy difícil hoy,
Pues esa es mi apreciación, ¿no? Es muy difícil hoy encontrar niños que hayan sido educados o se les haya enseñado que todo lo que tienen a su alrededor, su vestido, su casa, sus cosas, es gracias a Dios. En los colegios hoy en día no les dan a conocer a Dios, ni siquiera en los colegios católicos. Sí, es muy triste no encontrar hoy en día niños y jóvenes que crean en Dios, que no tienen contacto directo con las obras de Dios, la naturaleza. El primer contacto que los niños tienen hoy es su celular, sus tablets, sus amigos. Son llenos de vanidad, de lo que les ofrece el mundo. Y después sus padres son los que van a sufrir, ¿no? A sufrir las consecuencias de la manera como han educado a sus hijos. Dios nos dé la fortaleza para que podamos salir de estas ciudades y apartarnos para ayudar a los que se quedan en esta ciudad. Siga, mi hermanita. Gracias, hermana Jimena. Eh, lo que decía usted acerca de los niños, con conocimiento, les digo que los niños están llenos hoy, niños jóvenes, de de un estado de ansiedad, de un estado, yo podría decirle, de conmoción que nadie los puede tranquilizar. Mm, Uno ve como que se ha perdido esa capacidad que teníamos nosotros cuando fuimos niños, cuando estábamos estudiando en la escuelita, cuando pasamos por nuestros colegios, entendiendo pues que un niño a determinada edad pues todavía no puede manejar su cuerpo, sus emociones, pero nosotros podíamos estar quieticos un ratico, escuchar, atender, y lo que habíamos escuchado lo entendíamos y lo podíamos realizar. Hoy es tan difícil eso. Los niños están en un estado de, yo le llamo de conmoción, que hay necesidad de repetirle 40 veces y con dificultad entienden lo que se les pide que hagan. Los niños son producto ahora de la desintegración familiar más terrible. Es cierto que cuando entró el pecado al mundo, pues todo se conmocionó, todo cambió. Y en todas partes, ya sea en los pueblos, ya sea en el campo, pero más en las ciudades, la desintegración familiar ha afectado primeramente a los pobres niños y jóvenes. Dios no quería que sus familias, las que pertenecen a su pueblo, se fueran a las ciudades, y hizo todas las advertencias a través de los escritos registrados en la palabra del Señor, de las historias, de los sucesos como el que nos relató el hermano Carlos de Lot y otros registrados, y todo lo que el Señor instó a la profeta del Señor a escribir con respecto a los peligros de que las familias se trasladaran a las ciudades. Y dentro de esas grandes cosas que afectarían a los niños, primeramente está la desintegración familiar. En las ciudades, como el dinero no alcanza, aún en las menores que habla el espíritu de profecía, que son pueblos que tienen algo de sector rural, pero que ya son pueblos que han crecido,
hubo necesidad de que ya la madre no quedara en casa cuidando a sus hijos, sino que por las grandes necesidades o por estar al nivel de la situación o de los demás, de la sociedad, la mujer saliera y dejara la educación de sus hijos en personas extrañas o en entidades o en instituciones. Entonces, ese es algo que con tristeza contemplamos en los niños ahora. Una abuela que no sabe qué hacer con los nietos que le han dejado, o una tía que por lástima recogió los niños, pero que ya no tiene las fuerzas, las energías, ni tiene la paciencia para poder sacar adelante a esos muchachos. Entonces, la situación que yo veo más terrible es la de los niños y la de los jóvenes, en las grandes ciudades y aún en las pequeñas. Bueno, entonces vamos a continuar, hermanos, con la siguiente cita que está en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 7, La vida en el campo. Dice, ni una familia en 100 se beneficiará mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Y pues cuando las familias se van de la ciudad al campo, se va creyendo que va a buscar mejor vida, que va a disfrutar de los beneficios o las comodidades que brinda la ciudad. Si en el campo se vivía en una casita humilde, como decía nuestro hermano, con pisos no lujosos ni paredes estucadas, es posible que en la ciudad no le toque ni siquiera vivir en eso. Mucha gente ha tenido que vivir en sitios muy, muy tristes, muy lúgubres, de oscuridad. Alguna vez les conté que yo conocí a dos niños que pasaban todo el día en un sótano, que ni siquiera luz tenía, ni siquiera aire, olía horrible. La mamá se iba y los dejaba ahí porque ella se iba a trabajar. No hay, dice, ni una familia que se pueda beneficiar física, mental o espiritualmente en la ciudad. Muchos no piensan en la parte, en la vida espiritual. Son personas que no conocen la verdad, pero piensan que se van a beneficiar físicamente. Realmente lo que se está, no hay ni siquiera un beneficio físico, es un agotamiento, estar de transporte en transporte, de correr porque hay que dejar a los niños en la guardería, porque hay que dejar a los niños en el colegio, porque hay que dejar a los niños en cualquier lado. Llegar de un trabajo agotados y continuar con lo que no se ha hecho en el día en casa. No hay ni una familia en 100 que se beneficie por residir en la ciudad. Pero pueden decirle a uno, como me lo han dicho algunos, pero es que eso es para los pobres, los ricos sí pueden beneficiarse. Bueno, ellos se van a beneficiar físicamente tal vez porque van a vivir en casas lujosas, eh, tienen recursos, pero ¿dónde está el beneficio mental? ¿Dónde está el beneficio espiritual? La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas y árboles. Cuando el niño ha nacido en el campo, él siente alegría y felicidad de corretear por esos lugares donde hay campos, colinas y árboles. Un niño que se lleva de la ciudad a esos lugares no le encuentra absolutamente ningún atractivo. Ellos tienen otras cosas que los atraen, que los tienen sumidos, ¿no? En esa situación. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. A los niños que están acostumbrados a estos ruidos, espectáculos,
el silencio no les atrae. Eh, Se les ha acostumbrado a que en los momentos libres o en las actividades que se realizan, estoy hablando del sitio donde trabajo, se les coloca esa música ruidosa a todo volumen. Yo todo el tiempo me quejo de eso. Voy y les pido que le bajen el volumen. Lo bajan y los mismos niños van después y vuelven y lo suben, porque ellos necesitan ese estado de conmoción para sentirse, no sé si que más felices, o esa falsa felicidad que Satanás les ha traído y los ha engañado con el ruido, con la algazara, con todas estas cosas, pero quietud, tranquilidad no la desean. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Algún día me puse a arreglar mi sitio de trabajo y puse unos himnos. Eh, Habían unos niños trabajando ahí al frente. Una de ellas vino y me dijo: profe, ¿sabe qué dijeron los que están allá trabajando? Que qué música tan horrible, que qué cosa tan fea, ¿sí? Claro, resulta muy difícil grabar en el corazón la verdad de la palabra de Dios cuando se ha nacido en medio de ese bullicio, de esos espectáculos, del ruido, los electrónicos, aparatos electrónicos que hay en casa o en la vecindad. Por eso, ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente en las ciudades. Si hay algún hermano, alguna hermana que quiera hacer algún aporte para pasar a la siguiente lectura, le voy a pedir el favor a la hermana Valentina. Hay una que aparece como Valentina y otra hermanita que aparece como Vale. Estoy hablando de la que aparece con el nombre de Valentina. Valentina López, debe ser, sí. Y está la hermana Valentina para que por favor nos colabore con la siguiente lectura. Listo, hermana. Feliz Santo Sábado. ¿Me escuchan Gracias, ahí? hermanita. Y sí, hermana, la escuchamos. Los padres pueden obtener casitas en el campo con tierra de cultivo, donde puedan tener huertos y donde puedan cosechar verduras y frutas menudas para reemplazar la carne, que tanto corrompe la sangre que corre por las venas. En tales lugares, los niños no estarán rodeados por las influencias corruptas de la vida en la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales hogares fuera de las ciudades. Hogar cristiano. Bueno, hermanos, esta cita es muy clara porque es un llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo a que salgamos al campo, a ese lugar donde vamos a sentir paz, tranquilidad, donde vamos a formar nuestro carácter y lo más importante, le vamos a agradar a Dios. Va a haber un momento en el que no vamos a poder ni comprar ni vender, pero ahí tenemos la bendición de Dios, que al irnos al campo vamos a poder tener nuestros cultivos, vamos a poder sembrar y tener nuestros propios alimentos. Entonces debemos pedirle siempre en nuestras oraciones que se haga siempre la voluntad de Dios para que nosotros nos podamos desplazar a esos lugares y estar en comunión con Él, con toda nuestra familia, para poder agradarle y para que cuando Él venga, nuestro carácter ya esté renovado y le podamos agradar a nuestro Dios. Amén. Gracias, hermanita. Cuando se hizo la vigilia de los jóvenes, las hermanitas López hablaron
salud. Y aquí dice que se pueda cosechar verduras, frutas menudas para reemplazar la carne, que tanto corrompe la sangre que corre por las venas. Eso fue un tema que las hermanitas López desarrollaron y que es motivo de controversia o de que seamos llamados disidentes por eh, estar esforzándonos en seguir esta reforma pro salud. Es lamentable, triste escuchar a personas que se llaman adventistas y están hablando en contra de la reforma pro salud o la colocan como algo que puede someterse a su deseo y a su voluntad. Hermano Carlos, ¿usted recuerda en qué lugar está escrita la cita donde dice que los que ocupan pues el púlpito, ¿no? Los pastores, los predicadores, no debieran consumir absolutamente para nada carne? ¿Existe esa cita? Sí, claro, hermana. Existe en varias publicaciones, ¿no? Consejos sobre el régimen alimenticio, el Ministerio de Curación, el Reformador de la Salud. Ella es clara donde dice que quienes dirigen la obra no deberíamos consumir carne, porque obviamente el discernimiento que se necesita, hermanos, la claridad de pensamiento, la calidad de la mente, a nosotros nos tiene que llevar a discernir las cosas, ¿no? A tener sabiduría de parte de Dios para poder ver, hermanos, las señales, para poder ver el cumplimiento de la profecía en los acontecimientos que se suceden en la historia, para poder discernir, inclusive, hermanos, hacer diferencia entre la verdad y el error. Eh, Eso se consigue, obviamente, ¿no? mm, Teniendo buen oxígeno en la sangre, proveniendo de esa sabiduría de parte de Dios, porque muchas personas se sientan a escuchar a un predicador y no se dan cuenta del cianuro, no se dan cuenta del error y dicen amén y apoyan. Y hermanos, a nosotros nos corresponde estar al tanto de todos los engaños satánicos para este último tiempo, estar advirtiendo, alertas, atentos, y para eso se necesita tener buena sangre, buen oxígeno en la sangre. Y el Señor, así como bendijo a Daniel, a sus compañeros, Él nos puede dar, nos puede otorgar sabiduría. Hermanos, esto muchas veces las personas le dicen a uno, ay hermano, pero usted cuánta sabiduría que tiene. Ay, hermano, es que usted sabe tantas cosas. Ay, hermano, es que usted... Hermanos, pero es que la sabiduría la da el Señor al que la pida en abundancia. Y esto no es porque nosotros seamos teólogos. Gracias a Dios, nunca pasamos por la universidad haciendo la teología, y ni esos cursos de pastores y ministros. Gracias a Dios no fuimos contaminados con eso. Pero en la Universidad de Cristo hemos aprendido en la palabra, en la naturaleza. Oye, eso es muy importante, hermanos. Ni siquiera, o sea, no solamente los dirigentes del pueblo, ¿no? El pueblo de Dios en sí, porque muchos dirán, no, eso solamente es para los que dirigen la obra. No, hermanos, esto es para todos por igual, pero obviamente es una amonestación clara para los dirigentes, ¿no? Para quienes estamos enfrente, de cualquier manera, no con jerarquías, pero sí con dones, con talentos que quizás el Señor nos ha dado. Debemos practicar la reforma pro salud, la verdadera reforma pro salud. Así es, hermanita Argenis. Gracias, hermano Carlos. Y mi pregunta era por esto, hermano Carlos, porque se escuchan
personas adventistas y aún queda uno, pues yo por lo menos de escuchar a una persona alguien me compartió para que escuchara esa partecita donde un pastor adventista le estaba diciendo a una persona que se ha encargado de llenarle el corazón a la gran mayoría de los adventistas corporativos de admiración y de muchos aplausos, pero que hace mucho daño, que niega el espíritu de profecía y que, en fin, no sé cómo las personas pueden estar en esa situación, diciéndole que él era pastor adventista y que no existía ninguna cita donde dijera eso. Y yo me acuerdo que yo lo había leído, yo lo había leído, pero no recordaba el libro. Debe ser el régimen alimenticio o el ministerio de curación, porque se atreven a decir que no existe esa cita y diciendo que es pastor adventista. Dije, bueno, debe ser de los pastores, mm, de los nuevos, de aquellos que hacen parte de aquella generación que no conoce a Jehová, que fueron a los seminarios, a esos sitios donde los preparan, y pues allá ya muy seguramente poco o nada de los libros del espíritu de profecía. Entonces, el estar en el campo, al poder cultivar las frutas, las verduras, al poder ejercitar el cuerpo, darle a los músculos el vigor que se requiere, la mente también va renovándose, pues ya no se va a sentir la necesidad del consumo de carne y muy seguramente del estudio juicioso, porque habrá tiempo de hacerlo en el campo, va a mirar los grandes beneficios que el Señor quiere que su pueblo disfrute al aceptar la reforma pro salud. No consideréis como una privación el ser llamado a dejar las ciudades y mudaros a las localidades del campo. Ya nosotros, al estar estudiando este tema, estos libros, estas citas inspiradas a la profeta del Señor, ya no podemos mirar como una privación, sino como una bendición, porque podemos enumerar muchísimas bendiciones en el campo, en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual, las bondades de la vida en el campo, para poderle mostrar a la gente que no es una privación el mudarse a las localidades del campo. Ricas bendiciones aguardan allí a quienes quieran aprovecharlas. Como decía, estamos llamados a decir la verdad, a levantar la voz, y bueno, el que quiera aceptarla, que la acepte y sea bendición para ellos. Y el que no, pues cumplimos con la labor de advertir. Y esas bendiciones, dicen, aguardan a quienes quieran aprovecharlas. Hogar Cristiano, capítulo 21, página 125. El capítulo se llama Ventajas del campo. Otro hermano o hermana, vamos a mirar quién sigue. Hermanita, Sí, hermano. que Dios les bendiga. Un feliz sábado. Amén, Y hermano. quisiera hacer algunos comentarios Bueno, hermano, adelante. interesantísimos. Ajá. En el libro de Daniel se está hablando del profeta que dignamente fue un profeta de Dios que, como dice Daniel 1:8, propuso en su corazón no contaminarse con la vianda del rey. Y nosotros sabemos la trayectoria de la vida de él, ¿verdad? Entonces, tal y como se está comentando, lamentablemente, todo lo que entra en nuestro organismo, en nuestras bocas, en nuestra nariz, hasta en nuestra piel, lamentablemente va a ir a terminar en la sangre. Yo creo que lo comentábamos hace una semana. Y entonces esto no va a permitir que haya un buen desenvolvimiento de la capacidad, lo dice el hermano Carlos, pues realmente todos tenemos las mismas neuronas, todos tenemos la misma capacidad, pero cuando dice en el libro de Daniel 1:3, 12:3, que los entendidos comprenderán
Hay una diferenciación que Dios hace con los hijos de Dios. No es meramente la letra ni la teoría de lo que tenemos que escuchar, sino que tenemos que percibir la intercesión, el llamado que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, y especialmente en un tiempo tan difícil y tan duro como el que estamos viviendo. Realmente hay una confusión tan grande, hay una invasión, una contaminación de sonido, de alimentos, del aire y todo, que va haciendo realmente que el organismo trabaje por debajo de su capacidad, la que Dios nos ha dado. Y entonces tal vez entenderemos, pero no comprenderemos. Ahí hay una diferencia, pues. Entonces, para este tiempo necesitamos escuchar, necesitamos meditar y necesitamos comprender las cosas para que de esa manera sencilla, como Dios nos muestra y nos enseña, podamos ser movidos a la comprensión de las cosas y a una obediencia que es la que Dios espera de sus hijos. Entonces, esto quería comentar, hermanita. Gracias, hermanito. Sería tan amable, hermano, y nos puede colaborar con siguiente cita, es cortica, del Hogar Cristiano de la página 130. Muy bien, ahorita, hermano. No consideréis como una privación el ser llamado a dejar las ciudades y mudaros a localidades del campo. Ricas bendiciones aguardan ahí a quienes quieren aprovecharlas. Mientras Dios me dé fuerzas para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades y establecer sus hogares en el campo, donde puedan cultivar el suelo y aprender del libro de la naturaleza las lecciones de pureza y sencillez. Gracias, hermano. Quisiera hacernos algún comentario, alguna reflexión sobre lo que se leyó. Bueno, creo que este libro es muy bonito y exhorta pues a que todos llegamos al mismo punto, a que dejemos las ciudades y que aprendamos del libro de la naturaleza. El primer capítulo del Camino a Cristo nos habla mucho de esto, sobre la naturaleza, ¿verdad? Todo lo que nos enseña, nos fortalece físicamente como espiritualmente. Y ahí dice de la naturaleza, las lecciones de pureza y sencillez. Cuánto necesitamos ser puros y ser sencillos. Creo que ahí está el punto muy importante para que podamos recibir de Dios todas las bendiciones que Él nos quiere dar. Gracias, hermano. Gracias, hermanita. Decía la hermana Elena, la profeta del Señor, mientras Dios me dé fuerzas para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades. Y continúa, porque los libros, al leer los libros, estamos oyendo la voz de los que el Señor inspiró para que escribieran las amonestaciones y advertencias a su pueblo, de que la vida en las ciudades no era el propósito divino. El hermano hablaba de todo lo que se absorbe, ¿no? A través de la piel, todos los contaminantes a los que se está expuesto en las grandes urbes, en las grandes ciudades, a través de la nariz, a través del alimento, a través del intestino. Todo ello, decía él, finalmente va a parar a la sangre. Y pues de la sangre se va a repartir absolutamente a todos los órganos, entre ellos el cerebro. Eso no lo pueden entender todavía muchas personas que dicen que nada tiene que ver lo que usted coma con su cerebro, con sus pensamientos, con su religión, con lo que
con lo que la persona cree. Pero nada hay más cierto que lo que se absorbe, ya sea a través de la piel, la nariz, los intestinos, va a parar también al cerebro, que es el que procesa, origina los pensamientos y después de los pensamientos las acciones. Igualmente en las ciudades, a través de las avenidas del alma, los ojos, los oídos, la piel, la nariz, la boca, se están recibiendo imágenes, sonidos, olores. Todas estas cosas van a parar a nuestro centro de control, que es el cerebro, donde tiene el asiento el Espíritu de Dios. Y todas esas imágenes, todos esos sonidos, todos esos olores provocan emociones. Esas emociones se convierten en pensamientos y esos pensamientos se convierten en actos. Todo eso el Señor quería que fueran cosas, como decía la hermana, nobles, puras, sencillas, allá en el campo. ¿Qué ve un niño que crece en el campo? Flores, árboles, animales, colinas, montañas, nubes de diferentes formas y hasta se ponen a jugar. ¿Quién ve formas en las nubes? ¿Quién encontró caballitos, nubes en forma de caballitos? El niño está viendo que la mamá sembró o él ayudó a sembrar la semillita y cómo a los pocos días apareció la primera hojita y cómo la planta ha ido creciendo hasta que ve los frutos y come de los frutos. Eso es muy diferente a lo que el niño que nace en la ciudad apenas abre sus ojitos y siente sonidos por sus oídos. Lo que ve y lo que escucha es muy diferente. Todo eso quería el Señor que fuera diferente para su pueblo en la vida del campo. Las citas que acabamos de leer tenían un encabezado como que el Señor, la voluntad del Señor era que su pueblo siempre se hubiese ubicado en el campo, que las familias llevasen a sus hijos lejos de los peligros y de la corrupción de las ciudades. Vamos a leer citas, alcanzamos a leer tal vez una o dos citas que tienen que ver con la formación, con ese cultivo del carácter, que es finalmente lo que habremos de llevar y presentar al Señor, porque de resto nada más es lo que nos debe preocupar para llevar o presentar ante nuestro Señor. Entonces leamos la primera, dice el deseado de todas las gentes, capítulo 3, título de ese capítulo, El cumplimiento del tiempo, página 28. Una frase muy corta dice: Jesús vino a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Esa frase encierra muchísimo, demasiado. Jesús vino a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Me gustaría que muchos hermanos, ojalá pudieran todos, decir algo de esta frase. Jesús vino a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Jesús, si podemos decirlo de otra forma, entonces, ¿a qué no vino Jesús? ¿O a qué vino Jesús? Hermanita, Sí, hermano, adelante. quisiera hacer un comentario al respecto de esta interrogante tan interesante que nos hace la sierva del Señor. Yo creo que de una manera integral y plena podemos visualizar el ejemplo de Jesús. Hay algo muy interesante que
se habla en los evangelios de Jesús. Dice que amanecía y él estaba orando. Anochecía y él estaba en oración. Este solamente es un aspecto. Pero si nosotros seguimos contemplando el ejemplo de Jesús, ¿cómo trató Jesús a sus semejantes? ¿Será que Jesús hizo acepción de personas? ¿Será que Jesús sentía alergia por acercarse a los enfermos? ¿Será que Jesús respondía en la forma en que le hablaban sus adversarios, sus enemigos, que eran los mismos dirigentes del pueblo? Y aunque en alguna ocasión Jesús habló con palabras un poco fuertes, como cuando tuvo la entrevista secreta con Nicodemo, como es el capítulo 3 de Juan, aparentemente esta es una interrogante muy superficial la que hace Nicodemo. Y Jesús le dice, bueno, tú eres príncipe de Israel y no sabes esto. ¿Qué pasó? Nicodemo sabía la letra, es lo que estábamos comentando hace un momento. Totalmente, Nicodemo sabía toda la letra, pero ¿tenía comprensión Nicodemo? Creo que no. Sin embargo, Jesús le habló con amor y le explicó y lo fue conduciendo a un punto que dice la historia, hablando de Nicodemo, que él se consagró a la obra del Señor. ¿Qué hubiese pasado si Jesús lo hubiera tratado mal? ¿Qué hubiese sucedido si Jesús no le hubiera explicado de una manera sencilla cuando le dijo tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu? Cosa que no había dilucidado la mente y la capacidad tan grande que tenía Nicodemo. Y creo que en este tiempo también tenemos quizá en una mayor manera personas que posiblemente están esperando una palabra de aliento, una palabra sencilla para explicarle las cosas. Y tal y como se comentaba hace un momento, hermana, nosotros tenemos que cumplir y tenemos que testificar, porque si nosotros solo hablamos y nuestro testimonio no es de altura, seguramente que no hemos alcanzado el ideal de lo que tenemos que aprender de nuestro Hacedor. Y así como podemos conversar con personas que tienen un nivel académico alto, también tenemos que hablar en un nivel adecuado con una persona que no fue a una escuela, incluso que tal vez no sabe ni leer, pero sabiéndole explicar con amor, con sencillez y con buen ejemplo, creo que va a tocar el corazón y el Espíritu Santo hará la obra en las personas. Ahí nada más me quedo, hermanito. Gracias, hermano. Muchas gracias, muy amable. Jesús vino a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. ¿Por qué? Porque el pecado hizo o estableció esa desconexión, ¿no?, que había entre Adán y su Hacedor, entre el hombre y nuestro Hacedor. El pecado borró la imagen de Dios y Jesús vino a restaurar esa imagen. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Estudiamos antes de este tema y del anterior, la naturaleza del Señor Jesús, algo que también se borró de las doctrinas puras del adventismo original. Y vimos cómo Jesús, con esta naturaleza 100% divina, revestida, pero 100% también humana, vino a vivir como uno de nosotros, llamándose, como lo llaman en el libro de Hebreos, nuestro hermano, pasando exactamente por las mismas situaciones de sufrimiento, dolor, angustia, tentaciones, pero sin pecar, mostrándole al hombre cómo
Dios puede restaurar en cada uno de nosotros su imagen con esa absoluta dependencia y obediencia. Y como decía nuestro hermano, amanecía y Jesús en oración, anochecía y Jesús en oración. Cómo a través de su ejemplo el cielo nos mostró a través del Señor Jesús cómo el hombre puede llegar a tener la imagen de su Hacedor. ¿Hay algún hermano o hermana que quiera agregar, por favor, algo más a esta frase, como dijo el hermano, integral y plena? Bueno, entonces pasamos. Hermana Argenis. Sí, hermana Ángela, adelante. Bueno, no quería dejar pasar el momento de volver al tema de lo de la... Bueno, esto es integral, la salida del campo y la reforma pro salud. Eso está relacionado, las dos cosas. Sí, vamos a tener mejor salud y un buen discernimiento espiritual, haciendo las dos cosas. Un pequeño testimonio, hace poco habían 3 personas de la organización leyendo una maranata. Estas personas eran vegetarianas, pero se volvieron para las ollas de Egipto. Y entonces leyeron un escrito de la profeta. Y al leer ese escrito, estas 3 personas se miran, porque el escrito más o menos decía de que las personas que se están preparando para el cielo no debe de ni siquiera pasar un gramo de carne por sus bocas. Y que estas personas, con el tiempo, los que estaban medio convertidos en el asunto de la carne, iban a abandonar nuestras filas. O sea, los que estaban medio convertidos. Entonces, eso fue como un baldado de agua fría que les cae a estas 3 personas, porque después de tener la reforma pro salud, vuelven a comer carne, su pollito, su pescado. Y entonces esto es muy importante porque, como decía el hermano Carlos, no es solamente para los ministros, los instructores bíblicos, los que se dedican al ministerio, sino también todo el pueblo. Esto recae sobre todo el pueblo porque ella está ahí generalizando. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad para hacer este pequeño comentario. Gracias, hermana. Sí, hermana, eso es para todos. Em, a ver, tenía un pequeño comentario donde dice, usted acaba de decir que el testimonio de esas personas que leyeron, de que irían a abandonar las filas. Hermana, es que cuando escuchamos a adventistas hablar en contra de la reforma pro salud, en contra de los escritos de Elena de White, pero que se dicen ser adventistas, pues son personas que ya han abandonado las filas. ¿Las filas de qué? Del verdadero pueblo de Dios. Sin embargo, pues el engaño es que están siendo parte del pueblo y aún se dicen del remanente, ¿sí? De esa iglesia militante que va a llegar a ser la iglesia triunfante. Pero por el hecho de ya desoír los testimonios, eh, pues ya han abandonado las filas, ¿sí? Bueno, y con respecto a la última, a la frase, al versículo, Jesús vino a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Pues, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le ha costado al hombre que esa imagen del Hacedor haya sido restaurada en cada uno de nosotros? A pesar de toda la obra que Jesús hizo en la tierra, porque eso se diera, esa restauración de la imagen del Hacedor en el hombre. Y lo que aún ha hecho Jesús desde que empezó su ministerio en el santuario celestial. Esa restauración es aún más difícil cuando se vive en las ciudades y aún más difícil en los niños que han crecido en las ciudades,
Por eso el Señor invita a su pueblo a que esté en el campo. No quiere decir que los del campo sean perfectos y que no hayan pasado por situaciones difíciles y que no sean pecadores, no. Estamos refiriéndonos al pueblo de Dios que se haya ubicado en el campo. Les ha sido más fácil que el Señor haga esa obra y que ellos la permitan, de restaurarse esa imagen de su hacedor, por el hecho de que, decíamos, en el campo se está lejos del verdadero campo, no de los que se viven a las orillas de las ciudades, sino lejitos donde el ruido, todos estos espectáculos, todo este bullicio, eh, el hecho de estar todo un día ejercitando el cuerpo, los huesos, los músculos, se llega a las horas del sueño con esa disposición a dormir y se tienen verdaderamente horas de descanso, ¿sí? Donde yo recuerdo cuando viví en el campo de niña, no teníamos la energía eléctrica y una vez que cenábamos a las 5 de la tarde, hacíamos los oficios de arreglar la cocina y dejar todo organizado. Nos sentábamos con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los tíos, las tías, bajo el sol, bajo la luz de la luna, a contar historias, cosas que ellos nos contaban. Y ya llegaba la hora de ir temprano a dormir, 7, 7:30, y nos íbamos al descanso. ¿Cómo es en las ciudades? 11 de la noche, 12 de la noche, todavía no se ha ido al descanso, pantallas por todos los lados. Así va a ser más fácil restablecerse la imagen del Hacedor en cada uno de nosotros. Muy difícil. Por eso decía el hermano que este versículo es pleno, es integral, encierra mucho que estudiar acerca de esa obra que vino el Señor Jesús a hacer en el hombre. Hermano Carlos, creo que ya es el tiempo, no sé si son las 10:33 y avanzamos en una o dos citas más. Bueno, avancemos en una mientras nuestro hermano Carlos nos responde. Dice, enviad a los niños a las escuelas. Enviad a los niños a las escuelas ubicados en la ciudad, donde cada faceta de tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar su carácter a la semejanza divina será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Esto está en el libro de La ciudad al campo, página 13. Qué difícil es hacer esta obra en los niños que están en la ciudad, en las escuelas de la ciudad. Los niños llegan a las escuelas, han salido de las manos de sus padres en la casa. A nosotros nos colocaban en las escuelitas del campo a los 7 años. A los 7 años dice que la fisiología, que más o menos a los 7, 8 años, el ojo ha terminado su maduración fisiológica, ¿no? Para funcionar. El cerebro dice que termina más o menos entre los 20 y 21 años de madurar, de terminar ese proceso de maduración. A los niños que se llevan a las escuelitas de la ciudad se están llevando a los 4 añitos a hacer todas esas etapas que llaman prejardín, pretransición, transición, una cantidad de cosas. Si no se llevan a las escuelitas, se llevan a unos centros donde hay unas madres que los atienden mientras las mamás trabajan. El niño salió de la casita con, digamos que con unos buenos modales, unos buenos principios. Llega a la escuelita de la ciudad, donde hay otros niños que no han recibido ese tipo de educación, de formación. Y empieza esa
esa lucha interna en los niños, a ver cómo el niño hace algo diferente de lo que a él le han enseñado. Y por eso dice, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos. Desmoralizarlo, es decir, acabar con esa moral. Según el concepto de moral es cuando usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo y está preparado para enfrentar qué es lo bueno y qué es lo malo, para decidir si hago lo que papá y mamá me han enseñado o lo que este amiguito me está instando a hacer. Y como su mente, su cerebro todavía no está listo para enfrentar estas cosas, porque todavía su cerebro no está terminado de madurar, pues es muy fácil desmoralizarse. Y la tarea de edificar su carácter a la semejanza divina será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los niños, ¿no? Entran los niños en una confusión. Hace algunos años me decía un joven, profe, usted nos dice en su área, que Dios creó todo. Dios es el creador. Había que enseñarle las teorías de, de cómo se formó el mundo, el universo. Y claro, eso está en el pensum, hay que hacerlo. Pero yo les decía siempre, niños, yo creo en un Dios creador, en un Dios hacedor. Y les ponía los ejemplos, donde se muestra la grandeza de ese hacedor. Y entonces el joven me decía, uno sale de acá y se fue escuchando que Dios es el creador. Llegó allá a la otra aula donde hay un profesor de otra área y dice, eso es mentira, eh, eso se creó porque hubo una gran explosión, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, mire cómo los jóvenes eh, tienen que enfrentar estas tentaciones que atraen y desmoralizan. Y tristemente, si en el hogar no hay unos padres o una familia cristiana que fortalezca estos principios, estos jóvenes terminan creyendo que venimos del mono, que no tenemos absolutamente nada que temer porque todo es permitido, porque todo es normal, todo es natural, cada uno puede asumir sus decisiones porque todo es relativo, para uno puede ser que sea malo, para otros no, eso es lo que se conoce como relativismo, cada uno asume sus decisiones. Entonces, educar o formar el carácter de unos niños en medio de esta, de esto que los rodea será 10 veces más difícil, tanto para uno como padre. Cuántas lágrimas no hemos derramado por nuestros hijos, por decisiones que ellos han tomado, cuántas noches no hemos pasado en vela, en sufrimiento, angustias, y quizás también los hijos hayan pasado por estas crisis solos, sin contar, sin sentir que no tienen a quién acudir. Gracias a Dios, de pronto a nuestros hijos les enseñamos que acudan a Dios y hayan Hermanita, acudido y por eso hayan podido salir de estas situaciones. Sí, hermano, ujú. adelante. Bueno, creo que vamos a aprovechar porque parece que hay un poco de espacio para lo que viene después. Entonces, Ujú. yo quisiera comentar un poquito al respecto de lo que se está hablando, hermano. Creo que todos hemos podido ver el resultado de esa pequeña frase que dice el Espíritu Profecía, que 10 veces más veremos los problemas abultados para mantener a nuestros hijos en los principios cuando se van a las escuelas del mundo. Cuando Martín Lutero hizo la reforma en el año 1000, entre 1500 y 1600,
Tenía él su compañero Malactón, parece que se llamaba, y Melanchthon. dice que Malactón, ¿verdad? Él le dijo a Lutero, si se quiere mantener el principio de la reforma, se tendrá que hacer una reestructuración en el tema de la educación. Y creo que podemos comprender esto de una manera amplia, porque la Iglesia Católica se adueñó de las universidades del mundo. Y sabemos nosotros que las universidades pues son las escuelas de la más alta, el más alto nivel académico. Y de ahí para abajo, ¿verdad? Porque de ahí viene la formación de los otros que están por debajo del nivel universitario. Y ahí está ese molde jesuita, los diplomas, las menciones honoríficas, las medallas de honor al mérito, eh, todo este tipo de incentivos que no hacen más que ensalzar el orgullo que Satanás impregna en el corazón del hombre. Y casualmente es el tema por el cual fue expulsado del cielo Satanás por su orgullo, su autosuficiencia. Y esto le ha dado buen resultado a Satanás hasta nuestros días. Pero gracias a Dios que conocemos estos principios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos enseñar, como yo les decía hace un momento con el ejemplo, sobre la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y sí, ciertamente tendremos que tener oídos y obediencia a ese llamado, porque dentro de las ciudades, desde las escuelas parvularias hasta las de más alto nivel, siempre vamos a encontrar ese mismo nivel. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, para que contemplemos la magnificencia de la santidad y la sencillez de nuestro Señor Jesucristo para buscar esas alturas. Que Dios nos bendiga, hermana. Gracias, hermano. Y creo que usted se acuerda bien que dijo Martín Lutero de las universidades, ¿no? Allá tal vez en el mismo capítulo que usted está refiriendo, ¿no? Las llamó como las grandes puertas que conducen hacia el infierno, ¿no? Eh, refiriéndose a las universidades, porque pues los jóvenes, desde muy pequeñitos, como lo dice aquí la cita de la ciudad al campo, al enviar los niños a las escuelas de la ciudad, pues se va desmoralizando, se va atrayendo todas esas cosas que ponen en pugna dentro de ellos lo que han dicho, lo que les han dicho, lo que el ejemplo que han visto en casa y lo que ahora comienzan a ver en sus compañeritos, en el medio, no solamente de los compañeros, de los mismos adultos que están en ese lugar. Y pues si los padres no están presentes porque deben estar todo el día fuera de casa, ¿quién hace esa obra de fortalecer y de ayudar a edificar ese carácter a la semejanza divina? Por eso dice 10 veces más difícil, ¿no? Bueno, hermanos, yo creo que ya el tiempo se nos terminó para la escuela sabática. Vamos entonces a terminar con oración, dándole gracias a nuestros hermanos que estuvieron acá en la escuela sabática, a nuestros hermanos que participaron, a las personas que acompañaron a los hermanos que están en casa y orar para que el Señor nos conceda pues volvernos a reunir el próximo sábado y continuar con este valioso estudio en momentos que vemos que es de gran necesidad tener muy claro estos principios, estas advertencias, estos llamados que el Señor dejó a través de sus profetas para su pueblo en estos últimos días. Entonces vamos, hermanos, a arrodillarnos y vamos a pedirle entonces a nuestra hermana Doris. Dice, hay un hermano que tiene el celular con el nombre de Augusto y Doris. La hermana Doris, si quiere despedirnos en oración, por favor. Amén.
Gracias. Amén. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, que su morada en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Alabado y glorificado, Señor, por tantas bendiciones que tú dejaste para nosotros, por la inmensidad del cielo, del mar, la tierra, todo en beneficio de nosotros. Alabado sea tu nombre, porque tu misericordia es grande y cada día se renueva ante nosotros que somos pecadores. Oh Padre amado, ilumínanos para poder entender este tema de la ciudad al campo, que en carne propia hemos sufrido los abates de las escuelas del mundo con nuestros propios hijos, de cómo se han alejado de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Pero esperamos que esa semilla sembrada algún día dé frutos y regresen, Padre eterno. Amén. Oh amoroso Señor, bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, desde el más grande hasta el más chiquito. Perdona nuestros pecados y haznos partícipes de tu amor, tu misericordia, tu bondad. Danos amor los unos a los otros, Señor. Bendice a los hermanos que se están reuniendo en sus casas. Bendice a los hermanos que no pudieron venir o conectarse a este programa, Señor. Gracias te damos por tu enseñanza, por la hermana que la dio y por todos los que escuchamos, Señor, que pueda ser abierto nuestro entendimiento. Oh Santo Padre, ayúdanos a estar atentos al segundo programa que tenemos en esta mañana. Bendícenos y fortalécenos espiritualmente. Gracias te damos, Señor, por ello. Todo esto te lo pedimos no porque seamos dignos, sino por los méritos santos de aquel que vino a morir en la cruz para redimirnos y darnos salvación. Por Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. 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 Amén.